Hoy hablamos mucho de inflamación hipotalámica. La inflamación hipotalámica no es otra cosa que deficiencia de nutrientes, deficiencia de hormonas, un mal estilo de vida que produce un acúmulo de citoquinas inflamatorias. Nada te satisface cuando cumples un antojo alimentario. Nada te satisface con tus logros académicos o profesionales, es decir, el todo, la saciedad como un todo, en el aspecto no solamente nutricional. Bienvenidos a un episodio más de La Mesa Resolutiva, el podcast del Instituto de Medicina Resolutiva de América Latina. Hoy exploramos una de las causas más comunes y menos reconocidas de la desconexión entre lo que comemos, lo que sentimos y lo que necesitamos: la resistencia a la leptina. La leptina es mucho más que una hormona de la saciedad. Es una señal compleja entre el tejido adiposo y el cerebro. Pero ¿qué pasa cuando esa señal se pierde? ¿Qué ocurre cuando la grasa habla, pero el cerebro no escucha? Nos acompaña el doctor Gustavo Orozco, quien nos ayudará a desmenuzar la fisiología de la saciedad, los centros cerebrales que regulan el hambre y cómo la inflamación puede alterar ese delicado equilibrio. Bienvenido de nuevo, doctor Gustavo Orozco. Para empezar, pues vamos a iniciar con esta pregunta: ¿cómo podemos entender el papel real de la leptina en el cuerpo? ¿Dónde se produce? ¿Qué rol cumple en la regulación del hambre, de la saciedad y el metabolismo energético? ¿Qué tal? Pues sí, hablar de esta hormona leptina, que viene del griego leptos, que significa delgado. Y la leptina es una hormona que produce principalmente, aunque no exclusivamente, el tejido adiposo. El tejido adiposo, sobre todo el que está alrededor del abdomen, y específicamente el tejido adiposo visceral, es decir, el que está sobre las vísceras de nuestro abdomen. La leptina cumple muchas funciones. Entre más cantidad de grasa visceral tengamos, más cantidad de hormona leptina es circulante. La leptina cumple funciones en el sistema inmunológico, vascular, sistema nervioso central y sistema reproductivo. Un exceso de leptina produce grandes cambios en el órgano blanco: músculo, sistema inmunológico, órganos reproductores o sistema nervioso central. Así que la leptina cumple funciones donde debe haber una estimulación del efecto de esta hormona en los órganos blancos, con momentos de bloqueo del efecto de esta hormona. Y digamos que la fisiología juega con eso, puesto que si tiene que ver con el apetito, con la saciedad y al mismo tiempo con la fertilidad, es donde el organismo debe jugar con ese bloqueo y activación de esta hormona, porque en cuanto a la fertilidad es prioridad antes que comer. Hoy, en nuestro mundo moderno, pues preferimos comer que la reproducción, pero en la biología humana era más importante la fertilidad, la reproducción y después comer. Por eso se jugaba con activación y no activación de la hormona leptina. Así que en las clínicas de fertilidad, que yo he sido asesor en varias de ellas, hemos hablado ampliamente de que hay una relación directa entre un bloqueo permanente de esta leptina en órganos sexuales y la disminución de la fertilidad. Y que por lo tanto también tiene mucho que ver de ese bloqueo del efecto de esta hormona sobre el sistema nervioso central y la función reproductiva. Digamos que la función del hipotálamo, de la hipófisis, para la reproducción está perdida si hay una resistencia al efecto de esta hormona en el sistema nervioso central, no solamente en órganos periféricos. Por eso la asociación entre ovarios poliquísticos y fertilidad, entre grasa visceral y ovarios poliquísticos y fertilidad, entre riesgo cardiovascular, tejido adiposo visceral, ovarios poliquísticos y cambios en las gonadotropinas que se producen en la hipófisis y en los factores liberadores hipotalámicos. La leptina cumple una función
primordial, que es avisar el estatus nutricional mínimo requerido para la fertilidad. Da el estatus de metabolismo, utilización de energía, para que cuando hay suficiente acúmulo de grasa corporal, luego entonces debe mandar la señal, atravesar la barrera hematoencefálica y alcanzar el hipotálamo en los centros de la saciedad. ¿Para qué? Para decirnos, para de comer. Esta pérdida de la señalización en el hipotálamo se le conoce como resistencia a la leptina, que no es la única forma en que se presenta. ¿Qué produce la resistencia a la leptina? Te preguntarás. Y es el exceso de neuroinflamación, lo que hace que la hormona que se produce en gran cantidad estimula inflamación cerebral. Es decir, se requiere un mínimo de esta leptina producida por el tejido adiposo, pero también hay un máximo. Si se expande mucho el tejido adiposo, es un exceso de leptina y una disminución de una hormona, que te preguntarás cuál es. Se llama adiponectina. Esta hormona principalmente producida por el tejido adiposo, la produce el tejido adiposo subcutáneo, no el visceral. Así que la proporción de leptina y adiponectina tiene que ser a la par, 1 a 1. Por eso es muy importante la composición corporal en hombres y mujeres. Ponemos el ejemplo de la mujer en ovarios poliquísticos. La mujer debe tener 4 veces más tejido adiposo subcutáneo en relación al visceral para mantener la fertilidad y tener saciedad y tener bajo riesgo cardiovascular. Por eso, una cirugía donde se retira grasa subcutánea disminuye la hormona adiponectina, que es antiinflamatoria, que permite una buena comunicación entre el tejido adiposo y el cerebro, haciendo que la leptina llegue al cerebro y el cerebro esté desinflamado y la señal de saciedad esté presente. Lo mismo que sucede a nivel ovárico, donde la señal de fertilidad está activa. ¿Qué tiene que ver esto? Quizá te preguntes con la insulina. La resistencia a la insulina es el prerequisito para la resistencia a la leptina. En pocas palabras, la resistencia a la insulina ocasiona resistencia a la leptina a través de neuroinflamación, inflamación de músculo esquelético, inflamación de tejido adiposo, inflamación a nivel ovárico, es decir, los órganos blancos de la insulina, ¿sí?, que son resistentes, provoca inflamación y la inflamación en ese lugar produce resistencia a la leptina. Pero de esto y más hablaremos más adelante. Deja tus preguntas en esta conversación de YouTube o Instagram. Generalmente, doctor, solemos confundir el término saciedad con saciación. ¿Podría explicarnos qué diferencia existe entre estos dos conceptos y cuál sería su relevancia clínica en este tema? Hoy hablamos mucho de inflamación hipotalámica. La inflamación hipotalámica no es otra cosa que deficiencia de nutrientes, deficiencia de hormonas, un mal estilo de vida que produce un acúmulo de citoquinas inflamatorias. Si tengo una deficiencia de estradiol o de testosterona en una mujer y en hombre respectivamente, que tengo deficiencias de resolvinas derivadas de omega 3, si tengo deficiencias de grasas monoinsaturadas, si tengo deficiencias de polifenoles, si tengo deficiencia de óxido nítrico, si tengo un exceso de oxidación y inflamación sistémica, esta se acumula también a nivel del hipotálamo y cambia nuestros centros de saciedad y del hambre. Tenemos básicamente 3 grupos de neuronas en el hipotálamo en los centros de la saciedad. La saciedad es la incapacidad de estar satisfechos con el alimento cuando han pasado 2, 4 o 6 horas. En cambio, la saciación es la sensación de plenitud gástrica
emocional inmediatamente que terminé de comer. Si usted es la persona que hace una comida que tanto le gusta, se llena de calorías, ingerencia, y dice, todavía me queda un hueco en el estómago, no tiene saciación. En cambio, puede ser que usted quede satisfecho emocionalmente, gastrointestinalmente, una sensación de plenitud, tiene saciación, pero no puede tolerar más de 2, 4 o 6 horas sin alimento, no tiene saciedad. Digamos que la saciedad es un efecto en las siguientes 2, 4 y 6 horas después que ingerimos alimentos. Es la incapacidad para tener periodos de 4 o 6 horas sin consumir alimentos, sin sentir ansiedad. Eso sucede, los centros de la saciedad y de la saciación están en el hipotálamo, en unas neuronas que producen una proteína que se llama pro-opiomelanocortina. Pro-opiomelanocortina. Y cuando estos centros son estimulados por la proteína, por la combinación proteína, carbohidrato y grasa, y produce una liberación de hormonas, en este caso la leptina y la hormona insulina, y no hay bloqueo en la barrera hematoencefálica, no hay neuroinflamación, alcanzan esas neuronas en el hipotálamo y nos dan saciedad y saciación. Ese estímulo también viene de la liberación de proteínas y hormonas que están en el sistema gastrointestinal. Una se llama colecistoquinina. Así que su alimentación debe incluir siempre proteína, carbohidrato y grasa. Porque si usted omite la grasa no va a producir colecistoquinina. Si consume poca proteína no va a producir colecistoquinina, que alcanza el centro de la saciedad en estas neuronas de pro-opiomelanocortina. Otro grupo de neuronas en el hipotálamo que tienen el gen y la proteína agouti, ¿sí? Son centros que nos dan hambre. Y uno debe bloquear con el alimento el centro del hambre y estimular el de la saciedad y saciación. En esta manera conjunta, nosotros podemos lograr saciedad y saciación. La proteína agouti es muy particular, y este gen que la produce es muy particular porque es la que nos da los antojos. Está el sistema de recompensas en este lugar, que la suprime. Un buen balance hormonal, un buen balance proteína-carbohidrato, donde nosotros debemos de consumir un balance de proteína-carbohidrato del siguiente. Mínimo el 0.65, 0.85, 1.2 en relación proteína-carbohidrato es favorable. ¿Cómo debemos de consumir un poco más proteína que carbohidratos? Sino actividad física intensa, si somos deportistas de alto rendimiento. Entre más ejercicio haga, su relación proteína-carbohidrato debe ser más alta. Y entre más alta, tendrá estimulación de los centros de la saciedad y la saciación y un bloqueo de la señal del hambre en nuestros centros hipotalámicos agouti. Entendiendo que el sistema de recompensas es una forma de la evolución para que nosotros tengamos hambre y comamos. Porque esto nos va a dar la suficiente almacén de energía en forma de tejido adiposo. Y tenemos un adipostato que determina si debemos de tener hambre o no. Así que tener hambre es un mecanismo de evolución que nos permite y nos conserva la vida. Pero si está sobreactivado y está disminuido el de la saciedad, nos genera enfermedad. Hablando de este sistema de recompensa, doctor, y previamente esta inflamación hipotalámica que podría surgir de una permeabilidad intestinal, ¿qué sabemos hoy sobre el rol en la adicción a los carbohidratos, en esa pérdida del control alimentario? Bueno, cada vez estamos más convencidos que el intestino juega un papel muy importante en mantener la señal de saciedad y saciación en periodos suficientemente frecuentes, cada 4 o 6 horas. Debe ser disminuido y debe ser activado inmediatamente que comemos. Y mantenerlo 3 o 4 horas mínimo, totalmente activo.
la saciedad y la saciación, y disminuida la del apetito o del hambre. El intestino juega un rol muy importante porque dona una buena balance de la microbiota, es decir, una microbiota simbiótica que genere un intestino permeable controlado, que disminuya el paso de endotoxinas hacia el cerebro, corazón, hígado. Eso va a disminuir el estatus inflamatorio del hipotálamo, porque logra algo muy importante, que es un balance entre probióticos, prebióticos, simbióticos, parabióticos, que sellen el intestino permeable de manera intermitente, van a disminuir la carga inflamatoria, pero también van a incrementar algo que se llama metagenoma, que es donde los microbios benéficos, llamados probióticos, que dentro del cuerpo formen una microbiota simbiótica, estos microbios nos van a donar genes para mitocondrias en el hipotálamo. Nos van a donar este metagenoma, que es la combinación de los genes de nosotros como humanos, más los genes de estas bacterias benéficas, estos microbios benéficos, forman un metagenoma, que es lo necesario, el material genético para formar nuevas mitocondrias. Así que la biogénesis mitocondrial nace en el intestino, donde donan esos genes para formar nuevas mitocondrias en el hipotálamo y logremos que esas mitocondrias funcionales mantengan el estatus de inflamación bajo control y entonces puede haber saciedad y saciación. Estudios han demostrado que cuando nosotros tenemos intestino permeable, nosotros no tenemos esa donación de genes y nosotros cambiamos la interfase entre intestino, tejido adiposo y cerebro, se pierde. Porque esa actividad de la microbiota simbiótica, antes de llegar al cerebro, tiene que pasar por el tejido adiposo. ¿Y qué hace en el tejido adiposo? Una microbiota simbiótica, una microbiota saludable, un intestino permeable controlado, ocasiona que el tejido adiposo sea funcional. Y el tejido adiposo es la interfase entre el intestino y el cerebro. Digamos que la señal de saciedad requiere que el intestino controle al tejido adiposo, lo controle y entonces permita que el metabolismo esté incrementado en el tejido adiposo y se disminuya la formación de grandes gotas de triglicéridos en el tejido adiposo. Incremente la termogénesis, aumente la lipólisis, aumente la beta-oxidación, porque hay una relación muy cercana entre saciedad y la beta-oxidación y la lipólisis, es decir, de la pérdida de grasa corporal. Entre más saciedad tengamos, mayor pérdida de grasa corporal visceral. Entre mejor intestino tengamos, mejor microbiota simbiótica, tendremos no solamente más saciedad, sino tendremos mayor control del tejido adiposo disfuncional, donde vamos a convertir a nuestro propio tejido adiposo como una gran máquina de pérdida de grasa visceral y tener un control entre el tejido adiposo, que almacena energía, la saciedad y la función intestinal. Podríamos decir entonces que la saciedad y la saciación restauradas tienen una relación directa con el riesgo cardiometabólico. Sí, quizá una de las aseveraciones más atrevidas que yo he dado en un congreso de cardiología es hablar de que a mayor saciedad, mayor salud cardiovascular. Y es una afirmación no tirada al aire, como diciendo, si tú no tienes saciedad en el sentido alimentario, energético, emocional, si tú no tienes satisfacción, nada te satisface cuando vas de compras, nada te satisface cuando tienes tu familia, tus relaciones, nada te satisface cuando tienes bebida, alcohol, nada te satisface cuando cumples un antojo alimentario, nada te satisface con tus logros académicos o profesionales, es decir, el todo, la saciedad como un todo, en el aspecto no solamente nutricional, sino emocional, energético, profesional, relacional, es importantísimo para la salud cardiovascular.
Hoy sabemos que hay una interrelación entre el sistema de recompensas, las adicciones, la saciedad y la salud cardiovascular. Es decir, nuestro hipotálamo y los centros cerebrales superiores tienen que tener satisfacción, saciedad, periodos de 3, 4, 6 horas donde estemos tranquilos, saciados alimentariamente, energéticamente, emocionalmente, relacionalmente. Estos ritmos son muy importantes que se ven en la vida, porque son los periodos de confort intermitentes en un mundo de disconfort. Así que la saciedad tiene que ver con la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque la saciedad implica un nivel no muy elevado de leptina producida por el tejido adiposo, que permita un paso de la barrera hematoencefálica. También la saciedad implica nivel adecuado de adiponectina por el tejido celular subcutáneo y por la grasa subcutánea. Y ese tejido adiposo subcutáneo que produce adiponectina no solamente produce resolución de la inflamación en el hipotálamo y saciedad, sino que va al endotelio vascular y da salud cardiometabólica. También la adiponectina disminuye en el hígado la formación de triglicéridos y la formación de glucosa. Así que hay una relación directa entre saciedad y salud cardiovascular. Desde la medicina resolutiva, doctor, ¿hay algunas estrategias puntuales sobre las cuales nos pueda profundizar un poco más para intervenir, para poder resolver esta resistencia a la leptina y poder restaurar estas señales de saciedad y saciación? Quizá la herramienta más importante para la resolución de la resistencia a la leptina y de esta inflamación hipotalámica es el balance hormonal. Hablábamos previamente que en las jóvenes con síndrome de ovarios poliquístico este balance está perdido. Hablábamos que una pérdida del balance hormonal también se presenta, esta pérdida de balance hormonal, en la menopausia o en la andropausia. Así que el balance hormonal es muy importante para corregir la inflamación hipotalámica y que no haya resistencia a la leptina permanente. Y el otro es el estilo de vida. Lo que más afecta esta neuroinflamación es el balance de ácidos grasos en el hipotálamo. Es un exceso de grasas omega 6, principalmente ácido linoleico, de aceite de maíz, soya, girasol, cánola. Todos los alimentos fritos tienen que ser suprimidos, disminuidos severamente en la dieta para bajar la neuroinflamación. Menos aceite de maíz, soya, girasol, cánola. No freír los alimentos. Usar aceite de oliva para las ensaladas, porque la grasa monoinsaturada, ácido oleico, disminuye la inflamación hipotalámica. Aceite de oliva de buena calidad, que tenga un sabor a pimienta. Un aceite de oliva extra virgen, primera estación en frío, agregado a la ensalada. Una dieta alta en nitratos, que procedan de las acelgas, de las espinacas, del brócoli, de los pimientos. Una ensalada de hojas verdes, donde se le agrega aceite de oliva. Arúgula, por ejemplo, como parte de la ensalada, y usted le agrega aceite de oliva de buena calidad, crea la sustancia antiinflamatoria más potente que hay en la comida, que baja la inflamación hipotalámica, da saciedad y da salud cardiovascular. Se llama ácido oleico nitrato, que es cuando bañamos de aceite de oliva nuestra ensalada. Y los nitratos que están en las espinacas, por ejemplo, se mezclan con la grasa monoinsaturada del aceite de oliva. Y eso baja la inflamación hipotalámica. Y una parte importantísima para bajar la inflamación hipotalámica, sin duda alguna, es la ingesta de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, EPA y DHA omega 3. Utilizar también las moléculas proresolutorias especializadas, derivadas del DHA, derivadas de EPA. En conjunto, ácidos grasos omega 3 con las moléculas proresolutorias van directamente sobre nuestro cerebro, entendiendo que el hipotálamo es 85% grasa.
Así que debemos de dar la grasa correcta para bajar esa inflamación hipotalámica. Y finalmente, no menos importante, es ingerir buena calidad de proteína en relación a carbohidratos. Si su dieta es moderada en carbohidratos, donde el 40% del valor calórico sean carbohidratos, no 60, no 80%, sino 40%, y de proteínas mínimo el 30% del valor calórico, la proporción entre proteína y carbohidrato va a estar entre 0.85 y 1, y esa proporción nos da saciedad porque disminuye la inflamación hipotalámica, mejora la señalización de hormonas del tejido adiposo hacia el hipotálamo. Así que aceitemos muy bien nuestro hipotálamo, que baje la inflamación, que mejore la comunicación intestino-cerebro, tejido adiposo, cerebro, para tener periodos de saciación y saciedad periódicos, suficientemente periódicos para que nos dé salud cardiometabólica. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Hoy entendimos que no se trata solo de comer menos o de tener fuerza de voluntad. Cuando el sistema que regula el hambre está inflamado, está desconectado, el cuerpo no responde porque la señal de saciedad y saciación no llega. Si te quedaste reflexionando sobre cómo se pierde esta conexión entre el hambre real y las señales del cuerpo, no te puedes perder nuestro próximo episodio, en donde nos acompañará Mari Carmen Naín, health coach especializada en acompañamiento consciente del cambio de hábitos, quien desde su mirada integradora nos va a hablar de un tema que muchas veces se vive en silencio: esta adicción a los carbohidratos, cuando el azúcar toma el control, rompiendo el ciclo conciencia, cuerpo y conciencia. Una conversación cercana, profunda y práctica sobre adicción al azúcar, antojos emocionales, neurobiología del placer y cómo recuperar el control desde el cuerpo y no desde la culpa. Porque en medicina resolutiva la información es solo el inicio. Recordemos que lo que transforma es la integración. Muchas gracias por esta excelente conversación, doctor, y nos escuchamos en el próximo episodio de La Mesa Resolutiva. Quiero aprovechar para hacer una invitación muy cordial al Congreso de Medicina Resolutiva que se llevará a cabo el día 22 y 23 de octubre en Ensenada, Baja California, específicamente en el Valle de Guadalupe. Hablaremos sobre la resolución de la inflamación cardiometabólica en la menopausia. Tenemos invitados de todas partes del mundo. Particularmente quiero invitar para que escuche la conferencia de la doctora Paola Rosales, que nos va a hablar de nuevas estrategias farmacológicas a dosis funcionales por vías de administración diferentes para dar saciedad y saciación como un apoyo fundamental al cambio de estilo de vida que la mujer en la etapa de la menopausia debe sufrir. Te esperamos en el Valle de Guadalupe. Recuerda que puedes encontrar más información en medicinaresolutiva.org y seguirnos en nuestras redes sociales como @inst.medicinaresolutiva. Gracias y hasta el próximo episodio.